Ok, vamos a continuar con el estudio a la carta a los romanos y nos quedamos en el capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de Romanos. ¿Se acuerdan de cuál fue el tema del capítulo 9? O sea, ¿de qué trató? La predestinación. El calvinismo. Bueno, las bases, ¿verdad? De ahí donde toman las bases, sobre todo del calvinismo. Sí. Sin embargo, cuando cada quien, ya sea calvinista o arminiano, llegan a su propia conclusión, el capítulo 10 entonces le dan una interpretación de... ¿cómo se le dice? Cuando ya tienen un prejuicio, o sea, ya tienen unos conceptos establecidos que usan para darle interpretación al capítulo 10. Entonces, el capítulo 10 va a tratar principalmente del efecto del evangelismo. ¿Cuál es la perspectiva del evangelismo desde el punto de vista calvinista? ¿O cuál es el punto de vista del evangelismo desde el punto de vista arminiano? ¿Es pregunta? Ay, estaba esperando que me respondiera. Sí, yo también. Pues es que la predestinación es prácticamente que solitos van a llegar, ¿no? Que es en el calvinismo. No, en el calvinismo, ¿no? La predestinación. Sí. El calvinismo, la predestinación es que prácticamente solitos van a llegar. Así que ese es su... Ya, es como quien dice, pues ya prácticamente no necesitan el evangelio, sino que solitos se van a ir añadiendo, ¿no? Pero entonces, ¿un calvinista no evangeliza? Debería de, ¿no? ¿Y no? Es lo que no sabemos, desconocemos. Yo desconozco hasta eso. Es que lo que más se acuerdan ellos es la salvación. Los calvinistas dicen que salvo siempre salvo. Y dan una extensión de que una vez que sobre el pecado sobreabundó la gracia. Entre más pecas, pues hay más gracia. Y los arminianos no. Ellos con cualquier cosita se pierde la salvación. Pero específicamente el punto de vista del evangelismo. O sea, de recibir evangelismo. ¿Cómo lo ve uno y cómo lo ve el otro? ¿No? No es tan difícil. La cuestión es que... La promesa, ¿no? El nacimiento de la promesa. Pero eso está muy ambiguo. Si el calvinista piensa que ya está uno predestinado para salvación, no quiere decir que no tenga que evangelizarse. Según la perspectiva calvinista, el evangelismo sirve para que Dios pueda evidenciar a los predestinados. O sea, es como tener un motor apagado y a ti te da la llave para encenderlo. O sea, él ya sabe si funciona o no funciona, pero tú le pones la llave al evangelizarlo y ahí se activa. Si estaba predestinado, va a recibir la salvación, o sea, va a recibir el mensaje y va a creer. Si está predestinado para el infierno, para ser vaso de deshonra, entonces no lo va a recibir. Pero entonces ven, en el punto de vista calvinista, el evangelismo es necesario para que Dios pueda evidenciar a los predestinados. ¿Sí me explico? Sí. Y en el punto de vista arminiano, el evangelismo es más importante porque se le da la oportunidad de elegir a la persona. ¿Qué ejemplo sería en ese caso? Un ejemplo. Sí, o sea... Es libre albedrío. O sea, una persona no conoce a Dios. No le predico, nadie le predica, se va a condenar porque no se le predicó. Pero si yo le predico, entonces él puede decir, pues sí acepto o no acepto según su libre albedrío, y pudiera tener la posibilidad de salvarse. ¿O no? Porque es libre. O sea, si no le predican, no se salva. ¿No? Alguien le tiene que predicar para que él pueda tomar su elección. Sí, pero ahí ya no es culpa de él, ¿no? Si no lo conoce y si no le dicen.
En el punto de vista arminiano, sí. En el punto de vista calvinista, si no le predicas tú, alguien más va a llegar a predicarle porque Dios lo predestinó. O sea, Dios le va a mandar uno o a otro, o sea, alguien lo tiene que mandar para que pueda recibir el plan de salvación, pero lo va a recibir porque Dios ya lo puso en su corazón. Y desde nuestra postura, ¿cuál sería, pastor? Bueno, estoy diciendo las dos, luego explico y después cada quien va a poder tomar una, pero ya más con una perspectiva más amplia. Igual después cuando acabe de explicar esto, yo les puedo dar yo mi propia perspectiva para que ustedes también elijan, ¿verdad? O sea, no voy a imponer mi manera de discernirlo. Yo hasta ahorita creo que es una mezcla de los dos. ¿Una mezcla? ¿Micha y micha? Ajá. Bueno, recuerden que yo no estoy a favor de tomar una de esas dos posturas. Ajá. Bueno, entonces vamos a ir viendo las diferencias, porque este capítulo 10 es muy importante, porque hay muchos textos mal interpretados. Este es el capítulo de los que más se sacan textos para usarse mal y para evangelizar. Para hacer doctrinas nuevas. Así que vamos a ir de uno por uno. Dice en Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto parece algo muy obvio y muy lógico, pero pues a veces la oración tiene otros objetivos. Entonces, me acuerdo que una persona me dijo alguna vez que cuando una persona es mala, yo no puedo orar por esa persona mala. Entonces le dije que es al contrario, tienes que orar por él, ¿no? Que se arrepienta. O sea, que Dios trate con esa persona. Normalmente cuando pensamos en orar por alguien se tiene entendido que lo quieres bendecir, ¿no? O sea, generalmente es o lo bendigo o lo maldigo. Pero como Dios nos prohíbe maldecir, entonces solamente lo voy a bendecir. En esa perspectiva de esta persona que me comentaba ese asunto, pensaba que orar por un enemigo es pedirle a Dios que le bendiga sus malas obras. O sea, por esa perspectiva pensaba que no debía de orar por los enemigos. Y pues no es esa la oración. La oración por los enemigos es para que Dios los confronte con lo que están haciendo y que procedan al arrepentimiento. O sea, no es para desearles un mal, sino para desearles que precisamente cambien. No para que bendiga lo malo que hacen, sino para que Dios les pueda restaurar de alguna forma. Es que cuando no tenemos el conocimiento adecuado, pastor, actuamos no conforme a la verdad, que es la palabra, sino actuamos conociendo la verdad, pero conforme a nuestro razonamiento. Sí, y nuestro razonamiento nos lleva a eso, ¿no? A actuar de la manera que actuó Jonás. Sí, de que ¿por qué? ¿Para qué le va a predicar? Capaz de que se arrepiente y lo salva Dios y no quiero. Y eso es lo que muchas veces en otros lados no nos dan a conocer, ¿no? Que esos son en realidad los verdaderos misterios de la palabra, que Dios nos da a conocer, ¿sí? Esos son los verdaderos misterios, ¿no? Que debemos de conocer, de que, ¿sabes qué? Debes de orar por tu enemigo, ¿sí? Para que se arrepiente, ¿sí? Para que Dios le ilumine, ¿sí? Pero no lo vemos así. Así es. Entonces, precisamente como Jonás, que él no quería ir a predicar, porque pues él quería que Dios ya le mandara un juicio a esa nación. Sobre todo porque los ninivitas tenían un testimonio pésimo. Decía, ¿para qué les da chance? Ya mándales fuego de una vez, ya se lo ganaron. Capaz de que, o sea, si una persona que es tan mala que tal vez incluso pudiera ser, o sea, la Biblia no lo dice, pero ¿qué tal si Jonás hubiera sido, o un familiar de Jonás hubiera sido víctima de uno de ellos, de un ninivita? Dice, no, ¿para qué le das chance? Ya se lo ganaron. Entonces, cuando Jonás les predica, la de a fuerzas porque él no quería, y resulta que Dios los perdona, entonces Jonás se enoja peor. Porque dice, ya sabía yo que tú eres misericordioso y que puedes perdonar, pero yo no quería eso. Entonces, Pablo cuando sale a predicar a los gentiles, porque él dice, me vuelvo a los gentiles, porque los de casa no quieren. Entonces de ahí empieza un prejuicio de que, Pablo nos dio la espalda a su propia sangre. No, dice, es lo que está aclarando. Mi oración por Israel no es para que venga juicio sobre ellos. Yo no soy Jonás. Mi oración para Israel es para salvación. Porque también hay que aclarar el hecho de que algunos tienen la idea equivocada de orar por la salvación de otro. Pero no es orar para que Dios lo salve, es orar
para que las personas tengan la disposición, para que estas personas sean confrontadas o tal vez sean redarguidas para que puedan aceptar. Recuerden que en sí el libre albedrío es en realidad un momento de lucidez que Dios nos da para decidir. Porque hasta el hecho, como lo vamos a leer adelante, hasta el hecho de tener fe también procede de Dios. Entonces tiene que venir de Dios, porque si no estamos cegados por nuestros pecados. Muchos confunden el libre albedrío para en cada decisión que se presente, que a fuerzas tomas una, tomas otra, tomas una, no. O sea, aquí nomás es una sola decisión: ¿sigues a Dios o sigues al mundo? Todas las demás decisiones pues ya están sometidas a la voluntad de a quien decidiste seguir. Sí. Entonces, cuando hablábamos de ese punto del libre albedrío, pues veíamos esa postura, ¿verdad? Que cedemos nuestro libre albedrío porque decidimos a quién servir. Si decidimos por Cristo, somos siervos de Cristo. Nuestra única oportunidad es esa: te sigo o no te sigo, te creo o no te creo. Y a veces he visto que luego ponen en peticiones de oración: quiero orar por la salvación de fulanito. Pero es que esa oración no es así, porque la salvación nos la dio como una libertad de elegirla. Cristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz, y cuando dijo consumado es, quiere decir, yo ya hice mi parte. Ahora, para que tú alcances la salvación, te toca a ti recibirlo, pero tú tienes que decidirlo. O sea, que la salvación es una consecuencia. Sí, es una consecuencia de lo que Cristo ya hizo. O sea, ya está hecho. Y de nuestra decisión. Sí, pero la decisión prácticamente es acepto o rechazo. Sí. O sea, no son obras como Es tal. como si te dijera: ve a la tienda por un refresco, está pagado. Sí. Si me crees, vas a ir y lo vas a pedir. Pero si no, te queda la duda y no, ni siquiera vas a preguntar. ¿Se sabe la historia del que vino a América en barco? Bueno, ahí les va. ¿Cristóbal Colón? No. Uno es un turista. Que, bueno, había un hombre que estaba en África, según si la historia no me falla y la mente no me traiciona. Era una persona que vivía en África y quería venir a América. Entonces, pues no tenía los medios y tenía mucho anhelo de venir a México. Entonces, entre todos sus amigos se cooperaron y le compraron su boleto de barco para llegar a América. Dice: pero es todo lo que conseguimos, no tenemos más, te vas sin un centavo, pero aquí está tu ticket. Y entonces ya se sube al barco y ahí viene, ¿no? Entonces estaba ya 2-3 días sin comer, decía: no aguanto, tengo un montón de hambre, pero pues no tengo ni un centavo. Y llamaba al capitán: pasen todos por favor al comedor, se va a servir la comida. Y él todo preocupado porque pues no tenía para la comida. Dice, falta un día para llegar. Ya casi lo logró, un día más y aguanto sin comer. Pero en eso que dice el capitán: hemos detectado que hay una tormenta en el horizonte y tenemos que esperar a que se disipe porque podría ser peligroso. Pero no se preocupen, dentro del barco tenemos lo suficiente para sostener este tiempo. O sea, tenemos suficientes recursos, ¿verdad?, para que no pasen hambre. Así que no se preocupen, tal vez nos tardemos 2 o 3 días más, pero no hay de qué preocuparse. Entonces él dice: no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya un día lo puedo aguantar, pero 2-3 días más, ya no. Dice: no, pues ya ni modo, a lo que tenga que ser. Y se va al comedor, se sienta y empieza a pedirle al mesero: quiero de esto, de aquello y de otro. Pues no había comido en varios días. Dice: ahorita me desquito. Y ya cuando se llena, ya está todo saturado, le dice el mesero: ¿va a querer algo más? O sea, otra cosita. Y dice: pues, ¿qué creen? Que no tengo ni un centavo, así que háganle como quieran. Si quieren me pongo a lavar trastes o aviéntenme por la borda a ver qué hace, pero no tengo ni un centavo. Y voltean 2 meseros, se quedan viendo entre ellos, se empiezan a sonreír. Dice: ¿qué les da tanta vez? ¿Qué no ves que este crucero es todo incluido? Cuando se pagó tu boleto, se pagó todo lo que incluía. Y así es la salvación, ahí está. Pero ni siquiera se acercan porque ni conocen, ni buscan qué es lo que Dios quiere. Entonces ya Cristo ya pagó, pero no valoran, no aprecian porque ni siquiera se han acercado a preguntar en qué consiste el regalo de Dios. Entonces, también vamos a ver en este capítulo que pues Dios quería
acercarnos a Cristo a través de que conociéramos quiénes somos delante de Dios. Y cuando nos confrontamos delante de Dios, ¿qué somos? Sí, pecadores. Ni siquiera siervo llegamos. No, bueno, y eso ya es convertidos, pero antes de eso éramos unos viles pecadores. Todos, no hay ni uno que pueda salir de esa categoría. Entonces, eso es lo primero. Para eso se nos dio la ley, para que nos diéramos cuenta de esa terrible verdad y entonces pusiéramos atención al regalo que Dios nos quería dar. Cuando una persona está metida en sus pecados, así en sus afanes, no tiene el discernimiento para reconocer el regalo de Dios. Ese punto es donde calvinistas y arminianos se van a dos polos opuestos. El calvinista es precisamente como no tienes lucidez, no existe el libre albedrío. No puedes elegir por Cristo porque eres incapaz de aceptarlo. Eres incapaz de decidir porque estás muerto en tus pecados. Por eso Dios salva a quien quiere salvar. El punto de vista arminiano es, te confrontan con la verdad y tú decides, pero resulta que hay otro punto intermedio, que aunque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, al ser tocados por el Espíritu Santo de una manera externa, cuando llega el Evangelio, tenemos como que esa lucidez, como que en un momento así nos cae el 20 del Evangelio y decidimos, ¿lo tomo o lo dejo? Si lo tomo, pues viene la regeneración. Si no lo tomo, viene el envilecimiento. Y cada uno se especializa en lo que decidió. Por eso dice el final de la Escritura, el que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, ensúciese más. Ahorita se entiende más cómo nuestra vida está comparada con la ley, ¿no? O con la Biblia principalmente. Que antes el Espíritu posaba y se iba. Y cuando reconocen a Cristo, el Espíritu se queda, y así nos pasa a nosotros. Antes teníamos buenas obras o buenas acciones porque el Espíritu de repente nos redarguía y lo entendíamos, pero no sabíamos de dónde procedía. Cuando aceptamos y nos damos cuenta de que tenemos esa opción o esa libertad de poder entender qué es el Espíritu Santo, entonces ya comenzamos ahora sí que a vivir el nuevo Evangelio. Así es. Entonces, como hay muchos que piden por la salvación de alguien, entonces no tenemos que pedir porque Dios los salve, porque esa es una oración incorrecta. Tenemos que pedir que Dios les permita ser sensibles al llamado, que Dios les siga llamando, que Dios les esté redarguyendo. Algunos tenemos que orar que Dios les trate como al hijo pródigo, que lo haga tocar fondo para que voltee sus ojos al cielo y reconozcan. Y pues la manera de pensar de muchos judíos es esa, de condenar a aquellos que rechazan su doctrina. Es como, ¿se acuerdan cuando decía el joven ciego que fue sanado por el Señor? Que le dice a los fariseos, ¿que ustedes también se quieren volver en discípulos de Cristo? Porque le preguntaban, ¿qué hizo? ¿Cómo? Y no sé qué. Y dice, discípulo suyo lo serás tú. Yo no. O sea que la postura del judaísmo es de jueces, ¿no? Sí es de mucho juicio. Ahora sí que juicio y prejuicio. Entonces, eso es también lo que hay que quitar. Dice Pablo entonces ahí en el 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Aquí está hablando a los judíos o israelitas que están fuera de su nación. Yo les doy testimonio de que en verdad tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál es el celo de Dios? Lo mismo que hacía Pablo, ¿no? De que le daba, ahora sí que le daba coraje, ¿no? De que estuvieran predicando no el nombre de Jehová, sino el nombre de un Mesías para él en ese momento falso, ¿no? Sí. Entonces ese es el celo de Dios. Sí, es quitarle lugar a uno para poner a otro. O sea, sí tienen clara la diferencia entre celos y celo, sí. Aparte de plural y singular. Sí, los celos son en pareja, ¿no? No necesariamente. ¿No? El celo es por el ego, ¿no? ¿Celo? Digo, los celos son por el ego. Los celos. ¿Y el celo? Porque es mío, no me lo pueden quitar. Son celos por amor, ¿no? Ajá. Sí, pero los celos no son por amor. Pues como dice la hermana, a cierto punto sí es más por el ego, ¿no? Puede ser por el Yo lo que puedo entender de diferencia es que los celos es por coraje o
o por una sensación, una emoción. Y el celo es el cuidado a que no se pierda, que no se confunda lo que es. O sea, yo así lo visualizo. Sí. Por ejemplo, cuando una persona cela a su pareja, puede ser una forma sana o una forma insana. Sí. Se puede tener un celo o se pueden dar celos. Y en sí la palabra realmente no tiene que ver con el plural, ¿verdad? Sino con el trasfondo de la intención. Por ejemplo, si está, no sé, un hombre que maltrata a su mujer y esa mujer se busca a otro y le dan celos. ¿Por qué? Porque la quiere ver bien. Si la quiere ver bien, no la maltrataría. Entonces, ¿por qué tiene esos celos? Porque dicen, es que ella es mía y solo yo la puedo cuidar. Ajá, pero ¿cuál sería el celo? El celo radica precisamente en que se preocupa por la persona. Ajá, sí, pero va más allá. O sea, es el amor, pero enfocándonos. O sea, la perspectiva que marca la diferencia no es el hecho de que haya amor, porque hay amor enfermizo y sigue siendo amor porque no está bien ubicado, está contaminado ese amor. Yo lo que siento que es el cuidado, más que nada, el cuidado a eso que le tiene celo. ¿Sería el fileos? ¿No? ¿Agape? Tampoco, porque el fileos, todos los tipos de amor pueden ser con egoísmo o sin egoísmo. Obviamente el ágape es el que es por excelencia solamente por amor al prójimo, o sea, por pensar en el bien del otro. Incluso es una característica que dice Pablo, el amor no busca lo suyo, sino lo del otro. Pero en el amor filial también hay eso. En el amor filial también hay un amor de preocuparse por el otro. Pero precisamente los celos es cuando no te preocupas por la otra persona, te preocupas por ti. O sea, no celas a la persona porque te importe la persona, sino porque te quitan tu propiedad. Y el celo no te preocupa tu integridad, o sea, no te preocupas por ti, sino por el bienestar de esa persona. O sea, que por decirlo, cuando dice, yo soy tu celoso, fuerte, celoso, que saqué de la tierra de manos de esclavitud. Está diciendo, yo me preocupé por ustedes para quitarlos de esa esclavitud. En el celo. Sí. Por eso es que el contexto te va a decir si en qué lo estás utilizando. Por eso al decir celos, quién lo dice y cómo lo dice. El celo de Dios es precisamente el hecho de que si yo confío en cualquier cosa o persona, obviamente dejando a Dios fuera, esa idolatría pues me va a llevar a mí a la perdición. Entonces la preocupación de Dios no es por la integridad de Él mismo, sino por nosotros. O sea, toda la preocupación de Dios es por nuestro propio bienestar, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Si nosotros rechazamos a Dios, Dios no va a dejar de ser Dios. Dios sigue siendo igual. David y Saúl. Saúl le dieron celos de David, y David tenía celos de Dios por Saúl, al no querer ir levantar la mano en contra de él. Sí, tal vez veo más claro el punto cuando vemos a Cristo sacando a los cambistas. Incluso se hace la referencia bíblica, el celo de tu casa me consume, que es un salmo. ¿Cuál es el celo de su casa? Es decir, esta casa debe ser llamada casa de oración y la han hecho cueva de ladrones. Pero era por el celo de Dios, es el celo de la casa. O sea que el celo es santo. Sí. ¿Y los celos son egoístas y son pecaminosos y mundanos y todo lo malo. Entonces Pablo está hablando de que, o sea, él dice, yo doy testimonio, yo soy testigo. Al decir doy testimonio quiere decir, yo he comprobado, porque soy testigo, de que ustedes tienen un verdadero celo de Dios. O sea, su intención es genuina. O sea, podríamos poner, yo doy testimonio de que ustedes tienen cuidado de Dios. Bueno, cuidado tal vez no es lo mismo que celo. Se entienda mejor. Puede ser. Pero precisamente por eso explicaba la diferencia, ¿verdad? O sea, la iglesia a la cual estaba hablando es una iglesia con un montonal de errores, pero por lo menos eran honestos.
O sea, su corazón estaba puesto en el lugar correcto. Pero el problema es que cuando pones tu corazón en el lugar correcto, pero en ignorancia, la riegas. Eso es lo que dice. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Se acuerdan cómo se dice ciencia en griego? No. ¿Cómo? No. Bueno, hay una palabra raíz. La palabra gnosis no es ciencia, sino conocimiento. La palabra gnosis con G al principio habla simplemente de información, de tener la información, tener conocimiento. La palabra ciencia es la palabra epignosis, o sea, el prefijo epi. ¿Ok? Sí, bueno, gnosis lleva G, ¿no? G-N-O-S-I-S, gnosis. Pero el prefijo es epi, entonces sería epignosis. Ese prefijo epi significa completo. La palabra ciencia significa un conocimiento pleno o completo sobre algún tema. Lo que llamamos secularmente ciencia, se supone que son conocimientos completos de algo, porque hay un estudio, hay una experimentación, hay una prueba que avala que es correcto. Así es. Entonces, para que algo sea llamado ciencia secularmente, es porque se tiene que tener todas las variables, o sea, porque se ha estudiado en plenitud un tema. Por eso, lo que es la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, no pueden ser llamadas ciencia. Por eso son teorías. Por eso son teorías. Sí. Si es teoría, no es ciencia. Sí. Aunque lo meten como si fuera parte de las ciencias. Entonces, una verdadera ciencia es cuando dominamos el tema. Ahora, aquí, ¿a qué tipo de ciencia se refiere? ¿Conocimiento de qué tipo? Conocimiento pleno de la palabra de Dios. El conocimiento pleno, por lo menos, de la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, si no tenemos ese conocimiento completo y nada más tenemos partes del conocimiento, podemos tener un celo mal ubicado. O sea, con buenas intenciones, pero como el mismo Pablo en algún momento tenía un verdadero celo de Dios, y ese celo lo llamaba a matar cristianos. Y llegamos a la persecución. Y que en este caso, en nuestros tiempos, llegamos a las doctrinas erróneas. Así es, algunos legalismos o a hablar cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ese celo es como un motor, es como el impulso para hacer algo. Sí. O sea, mucha gente en Israel podía tener celo de Dios. Incluso, por ejemplo, Gamaliel, que es un personaje de los más importantes a nivel cultural. ¿Qué hizo cuando se enteró que estaba la secta de los nazarenos? Porque así les decían. Es decir, los que eran cristianos, antes les decían nazarenos. ¿Qué hizo Gamaliel cuando se enteró? Dijo que los dejaran. Que si no provenían de Dios iban a deshacer, a quitar todo. Sí. Actuó con ciencia, ¿no? Pero al final de cuentas, si somos analíticos, no actuó. No hizo nada. Tuvo temor nada más. Fue prudente, fue sensato, fue sabio a nivel secular. Y por eso dijo, mejor, vamos a darle chance. No sea que nos encontremos peleando en contra de Dios. Y eso es muy sensato. O sea que habló con conocimiento natural. ¿Sí? Sí. Ya. Pero ¿por qué no se acercó a estos a preguntarles directamente? ¿Por qué andan haciendo tantas cosas? Tenía miedo de que lo convenciera. Tal vez no tenía tanto celo de Dios. Sí. En cambio, la muerte de Esteban fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque esto involucró a Pablo. Cuando matan a Esteban, estaba ahí un Saulo de Tarso como testigo, pero en esa muerte es donde él se entera. Él ni siquiera sabía, él andaba en sus afanes del mundo. Cuando está viendo cómo matan a Esteban, pues él se entera, dice, ¿y este quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué lo matan? Cuando dicen, no, es que es un sectario que anda diciendo que el Mesías ya vino y que no sé qué. Y entonces entra ese celo. Dice la escritura que él aprobaba la muerte de Esteban. No lo mató, pero pues fue cómplice al aprobarlo. Nada más le detuvo la ropa a otro que dijo, oye, sosténme tantito mi túnica para no embarrarla de sangre. Híjole, pero así pasó. Entonces eso lo hizo a él comprometerse, porque dice, yo también quiero matar a esos falsos. Tenía un celo genuino, pero basado en la ignorancia, no conforme a
ciencia. Sí. Yo también puedo ponerlo ahorita, aplicarlo en otros que tienen una fe diferente. Y por ejemplo, yo en un tiempo que estaba como católico y no conocía el bien del catolicismo, pero sí me daba coraje de que hablaran de los santos o de que hablaran de la Virgen, o sea, sí me daba mucho coraje. Sí. Me llegué hasta a pelear por una situación así. Entonces ese fue un ser infundado. Entonces el celo, como les digo, no se trata en sí mismo de la religiosidad o del error, sino más bien se trata de un motivador. Pero si el motivador me lleva a actuar con un conocimiento errado, pues entonces voy a terminar apostatando y hacer cosas que no convienen. Cuando tratamos de explicar lo que significa estar a cuentas con Dios, el concepto más apropiado es el de justicia, que también lo analizamos hace poco. O sea, es el sentirse justo delante de Dios. ¿Se acuerdan que el concepto de justicia tiene dos matices, o sea, dos aspectos? Uno es cuando se refiere a las obras que yo hago, si son correctas o no. Y el otro concepto de justicia es la justificación que viene por Cristo, que Él nos vuelve justos delante del Padre. Pero depende del texto, o sea, vamos a ver a cuál de las dos se refiere, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene celo por Dios va a intentar hacer obras justas, porque tiene celo de Dios, que va de la mano con el temor de Dios, o sea, quiere hacer las obras correctas. Pero si le falta el conocimiento, ¿en qué se van a basar sus obras? En el típico yo creo, yo pienso y yo siento. Y eso nos va a llevar a alejarnos de Dios en lugar de acercarnos. Entonces, precisamente por eso dice, o sea, leo de continuo el 2 y el 3, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, aquí la justicia de Dios se refiere a la de Cristo, y procurando establecer la suya propia, se refiere a su celo, refiriéndose a su apego a la ley, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí es la importancia de todo aquel que cree. Ajá. ¿Cuál es la forma en que se usa mal el texto? Diciendo que cuando vino Cristo ya no sirve la ley, porque así lo interpretan algunos, pero obviamente eso es falso. Dicen, aquí dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, es decir, viene Cristo y se acabó la ley, pero no se refiere a eso. La palabra fin en griego es la palabra telos. Esa palabra telos no significa que algo se acaba, significa que es un punto como una meta. ¿Telos con una L? Sí. También se puede escribir como doble L, las dos formas es correcta porque la pronunciación es lo que importa. ¿Qué significa, dice? Significa una meta, poner una finalidad, o sea, un fin como meta. El por qué lo haces. Telos. O sea que aquí la ley se termina. No, precisamente no habla de terminar. No, aquí la ley se termina en nosotros cuando Jesús nos hace justos ante el Padre. Sí. Pero es que la ley no termina. O sea, personalmente, por decirlo yo ante la ley soy injusto, ¿sí? Pero aquí la ley se va a terminar, por decirlo así, va a tener un fin en el momento que Cristo me está justificando a mí para que yo pueda acceder al Padre. Pero no se termina ni eso. Es que la perspectiva es diferente, porque una cosa es que me justifique Cristo y no la ley, y otra cosa es que termine, porque si dijéramos que terminó, entonces significaría que ya no está en vigor. No, por eso yo lo estoy diciendo personalmente. Por eso, pero precisamente aún personalmente, o sea, si yo confío en la justicia de Cristo, aún así la ley sigue teniendo la vigencia. Pero, o sea, Cristo me está justificando para tener acceso al Padre. No, sí, le está dando la gracia con el Padre. Pero la ley sigue siendo. Sí, la ley sigue siendo, o sea, yo, por decirlo, yo sigo vivo, ¿sí? Pero si yo me desvío de lo que viene la ley, que es la verdad, ¿sí? Entonces me vuelvo otra vez acreedor a una sentencia. Si te desvías,
Dice abogado tienes en Cristo. Pero si nosotros nos basamos en la justicia de Cristo y luego la ley me vuelve a separar, entonces Cristo vino de embalde. O sea, la justicia de Cristo es la que nos da el acceso al Padre, y eso ya no hay marcha atrás. Pero ahora la ley no la voy a ver como mi manera de llegar al Padre, porque ya vimos que esa no era el objetivo, sino que la ley la sigo viendo, pero ahora como una meta de santidad. Sí, o sea, la tengo que seguir guardando. Sí, la ley la tengo que seguir guardando. Porque precisamente la ley no pierde vigencia. No. Pero desde la perspectiva de justicia propia es donde estaban equivocados. Es lo que dice, a eso se refiere con su celo no es conforme a ciencia. Porque pensaron, su ciencia era, su celo de Dios era, yo soy celoso, guardador de la ley, para establecer mi justicia. Y entonces dice la palabra, que al ejercer tu propia justicia, dejaste de lado la justicia que era por la fe, la que era en Cristo para justificarnos delante del Padre. Porque el fin de la ley, o sea, la finalidad o la meta o el propósito de que Dios nos diera la ley era que llegáramos a Cristo. Ah, ya lo entendí. Sí, porque la ley va a estar siempre ahí y nunca la vamos a poder cumplir. Es el parámetro a seguir, pero nunca lo vamos a... Entonces, sí nos podemos equivocar y fallar, pero Cristo nos viene a dar esa justificación. La ley es el medio de buscar la santidad. Sí, la ley es para enseñarnos la santidad, no para enseñarnos el camino de salvación. Porque dice que vino a ser exaltada, no a ser abolida. Por decirlo en las otras versiones, ¿no? Dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Dice, ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Está mal traducido. Ah, ¿verdad? O sea, aquí lo erróneo, ¿no? Y la mala interpretación. Pero ahorita, como dice usted, la finalidad, o sea, ya es diferente, ¿no? La finalidad de la ley es Cristo. Ajá. Sí. Las personas que no buscan a Cristo, ¿en qué confían su salvación? En lo propio, en lo del mundo. Actos. En sus propias obras, en su propia conciencia, en sus acciones, en que se sienten buenos. Entonces, la ley nos evidencia que no somos buenos. Entonces, ¿qué significa el nombre de Jesús o Yeshua? Salvador. Salvador, pero más específicamente es salvación de Dios. Él por eso dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque invocar el nombre no significa decir el nombre, significa creer que mi salvación no viene por mis obras, sino que tiene que venir de Dios. Entonces, los que establecen sus propias justicias, como dice en el versículo 3, son aquellos que se basan en las normas que sí cumplen, pero las que no cumplen prefieren decir, esa no la entiendo, luego la estudio. Y nada más me baso en las que sí puedo cumplir fácil. Iba a decir algo, pero no. Digo, pero no. O sea, porque la finalidad de la ley nos lleva a Cristo, que es el parámetro que debemos de tener nosotros. Sí, la meta. Sí, pero aquí estamos hablando de justificación. O sea, el tema central es cómo me presento justo delante de Dios. Ellos pensaban que se presentaban justos por sus obras. Sí, no. Y precisamente eso es lo que no querían. Hacer algo para poder ser santo. Sí, ya. Entonces, si somos bien honestos con el cumplimiento de la ley, nos vamos a dar cuenta que no podemos. Por eso en el primer concilio, en el año 42 aproximadamente, la iglesia empieza a debatir esto. Les vamos a poner la ley como una carga. Y entonces ellos dicen, ni nosotros ni nuestros padres pudimos guardar toda la ley. ¿Para qué les vamos a imponer? Más bien se les va a enseñar como principios. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación es por Cristo y no por las obras, pero no por eso están exentos de reconocer lo que la ley enseña. Pero no se les va a poner como una carga impositiva. Por eso cuando llevas la fe de Cristo, las obras se dan solas. Ya no se busca, ya no se planea. Porque aprendemos el amor, y el amor es el cumplimiento de toda la ley. Entonces, pero cuando se trata de cómo voy a ser salvo, y me doy cuenta que no pude, porque también si dice la ley, que el que guarde todos los mandamientos vivirá por la ley. Pero no puede vivir nadie, o sea, el punto es que te des cuenta que eso es imposible. No que pudiera ser salvo por la ley, pero para eso se los dio Dios, para que se dieran cuenta que no pude. ¿Y ahora qué hago? No, ya no hay marcha atrás.
El que transgrede un mandamiento se hace transgresor de toda la ley. Ya estamos destituidos, ya no hay marcha atrás. Y alguien que diga, todavía aguanto. Ahí la llevo en santidad. Y tú no pudiste, híjole, ya caíste. por presumido, ¿no? Entonces ya también está fuera. Total que así todo el mundo tiene que llegar a la conclusión de que necesita clamar a Dios por misericordia. Eso significa el nombre de Cristo. Y esa es la finalidad. Ese es el fin de la ley, el fin de haber dado la ley. De que llegáramos a Cristo para justicia a todo aquel que cree, al que recibe ese regalo. Dice en el 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Ahí está la referencia. ¿Cuál es lo que dice acerca de la ley de Moisés? El que haga estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. Eso está haciendo referencia a Levítico 18:5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo cumplo toda la ley, ¿puedo alcanzar salvación? Si la cumples, sí. Sí, entonces alguien puede pensar muy a la ligera y decir, ¿significa que entonces hay dos medios de salvación? No, porque el Señor lo dice así para que te des cuenta que no puedes. ¿Sí me explico? O sea, por eso es que se hacían los monasterios, ¿no? Querían aislarse del pecado. Y por decirlo yo, en este aspecto, yo no conocía de la ley. Ahora ya la conozco. Ahora tengo el conocimiento de la ley. Yo la quiero llevar a cabo, pero se supone que ya soy transgresor antes de conocer la ley. Entonces no la he cumplido, aunque ya la conozca después. No me exenta eso, ¿ah? Sí, pero Dios ni siquiera nos deja llegar a ese punto. Porque vamos, o sea, obviamente tenemos el pecado de Adán. El pecado natural. Ahora, vamos, o sea, Dios ni siquiera se da el tiempo de explicarnos ese punto. ¿Por qué? Porque está diciendo, ok, vamos a hacer de cuenta que estás puro y santo en este momento. Aquí está la ley. A ver, cúmplela. Si cumples todos los mandamientos, te salvas. Órale. No, pues ya caí. 5 minutos después, ya caí. ¿Ves? Necesitas misericordia. Sí, Cristo te dice que si ya pensaste, si ya deseaste en tu corazón, ya transgrediste la ley. ¿Sí? Por pensar y por decirlo, pues en este aspecto, a lo mejor de Enoch fue diferente a Elías. ¿Pero Elías guardó toda la ley? No. Nadie pudo. Dice la escritura que nadie pudo. El único que parece, pero pues obviamente no lo podemos asegurar, es Enoch. Pero no había ley. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado, pero vimos en los primeros capítulos que son justificados por sus propios razonamientos, sí, señalándoles lo bueno y lo malo, la ley que puso en sus corazones el Señor. Entonces nadie está exento, pero precisamente el tener la ley nos confronta con la plenitud de la santidad, porque la ley es el símbolo de la santidad. O sea, ¿quieres saber qué significa ser santo? Es cumplir toda la ley de principio a fin. O ve cómo actuó Cristo, es lo mismo. Esto me regreso un poquito. Lo que pasa es que en la versión de ¿cómo se llama? El lenguaje actual. No, en la traducción viviente dice, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en él se les declara justos a los ojos de Dios. Ahí también está un poco mal. No, de hecho sí está bien. O sea, sí está bien. Bueno, sí puede confundir, ¿verdad? Pero dice que Cristo cumplió el propósito por el cual se dio la ley. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es que nos demos cuenta que no podíamos cumplir la ley. O sea, sí está bien traducido. Yo la que te iba a decir ahorita, que si no hay antiácidos espirituales, porque se van a manifestar muchos. Espero que no. ¿Vamos bien? Si hay traducciones, es que recuerden que las traducciones muchas veces tienen tendencias interpretativas. Entonces el traductor trata de darle una explicación al texto y ese es un error. Porque pues él piensa que es tan claro que te lo trata de explicar y lo traduce mal. ¿Por qué no lo hace teóricamente? Porque es imposible, o sea, la única manera
de escudriñar la Biblia, es lo que estamos tratando de hacer siempre. De palabras clave las buscamos en su texto original, o sea, en el hebreo, en el griego, en el arameo, porque esa es la manera correcta. Porque al hacer la traducción, a fuerza se tiene que cambiar el sentido, porque no es la misma cultura. El traductor usa usos y costumbres del lugar donde está traduciendo. O sea, no podía haber una traducción en cada país para que se pudiese entender, y sí podría darse el caso. Recuerden que la manera de traducir literal no pierde el sentido de muchas palabras, porque a final de cuentas los textos que leemos fueron escritos para una cultura del otro lado del mundo y de hace 2000 años. Bueno, si hablamos del Nuevo Testamento, si hablamos del Antiguo, pues todavía peor. Entonces tenemos que considerar eso. Y si lo tradujéramos palabra por palabra, habría cosas que no tendrían mucho sentido. Pero la forma más común de traducir, que es la transportación, es llevarlo de la cultura original a nuestra cultura o a otra cultura. Entonces por eso tienen que usar conceptos propios de la cultura a la cual quiere llegar para tratar de dar a entender el concepto, y eso requiere que el traductor ponga un pequeño punto de interpretación, porque pues tiene que dar a entender el concepto, y ahí es donde muchos traductores la riegan, porque de alguna manera nosotros leemos una pequeña fracción de la interpretación del traductor. Y por eso es que hay palabras que tenemos que irnos al original, porque ahí es la única manera. Incluso hay un detalle curioso. ¿Saben lo que es el Corán, verdad? Hay una regla para leer el Corán. El Corán lo puedes leer en cualquier traducción, pero litúrgicamente, o sea, si para una reunión de culto, tienes que leer a fuerzas la versión árabe. Está prohibido usar una traducción en un culto. Tienes que leer el texto original. Si aplicáramos eso en la iglesia, tendríamos una mucho mejor exégesis. Pero todos tendríamos que aprender hebreo y griego. Por eso es que nosotros tomamos ese punto medio. Tenemos traducciones, pero hay puntos donde tenemos que irnos directo al original. Y por eso les digo, la palabra es esta, que significa esto. Pero por decirlo en original, lo que podríamos encontrar nosotros sería nada más el Antiguo Testamento, ¿no? Por parte de los judíos. Porque el Nuevo Testamento ellos lo tienen, y para encontrarlo en original pues no hay como tal, ¿o sí? No, claro que lo hay. De hecho hay mucho más copias del Nuevo Testamento que del Antiguo, porque precisamente las copias ¿pero que por se... parte de los judíos? Es que no estamos hablando de los judíos. No, porque obviamente el Nuevo Testamento, los judíos ortodoxos no lo van a aceptar. Exacto. Pero hablando de evidencias tangibles, hay muchísimas más copias del Nuevo Testamento que del Antiguo. Sí, pero lo original como tal viene de lo es lo que es el Antiguo Testamento por parte de los judíos. Sí, nada más que obviamente consideramos original las copias de la época. Sí. Porque el que escribió así, Pablo, bueno, que ni fue Tercio, ¿verdad? El que escribió Tercio, tal cual de su puño y letra, ya no existe. Pero se sacaron cientos de copias en ese mismo siglo, los cuales son las que leemos hoy. Entonces a las cartas Paulina les faltó más escritura, ¿pasó? ¿Cómo más escritura? Una vez escribió Tercio. Hoy nada más, soy lo que va a decir el hermano. No escribió un Tercio. Bueno, el otro tercio es la otra clase. Son las otras cartas y se completan. Bueno, que ya lo conocemos, por eso cuando estaba en Oaxaca ya lo extrañaba cuando no hablaba, no fue. Bueno, entonces, ¿vamos bien? ¿Continuamos? Sí. 5. Entonces el 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, o sea, aquí ya viene la contraparte: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Cristo, o sea, al ungido, al Mesías, ¿verdad? Es decir, ¿quién nos va a acercar? ¿Quién será el intermediario para acercarnos al Mesías desde el cielo? O, del otro lado, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto es lo que dice que no digas en tu corazón. O sea, no sientas que Dios, o sea, voy a parafrasear. Es como si dijera, no sientas que Dios va a estar distante y que necesitas que alguien te haga el favor de acercarte al Mesías. Como que es que está en el cielo, ¿quién lo va a bajar del cielo para hacerlo cercano a mí? O está en el abismo, está en el sepulcro, ¿quién lo hará resucitar para venir a mí? Él solito se acerca. Que dicen, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Algo así, ¿no?
Entonces dice, ¿más qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si lo descontextualizamos de todo lo demás, parece que este es el texto que avala que hagas una oración de fe. Sí, supongo que en algún momento le habrán escuchado la enseñanza de tienes que hacer que la gente repita. Porque todavía el versículo siguiente lo reitera, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir? Que si no haces la oración de fe, no serás salvo. Eso es una mentira. No es la interpretación correcta. ¿Eh? Con el alma. Ajá. Imagínense un mudo. Ya se condenó. Enseñas. No, dice con la boca. No tiene chance de salvarse. Lo hace con gemidos sin decirlos. No, pero ahí la escritura dice con la boca, ¿no? Por eso. Es más, ¿y si es sordo? Ni para gesticular la palabra, porque nunca la oyó. O sea, es obvio que esto no es algo tajantemente literal. Sí. No podemos desligarlo de cuáles son las posturas de los versículos 5 y 6. Porque el versículo 5 habla de cómo creen algunos que van a alcanzar la salvación por la ley. Entonces, si no sé si se dan cuenta, pero cuando dice de quién será el intermediario para subir a Cristo o bajar a Cristo, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que dice? Que está escrito, o sea, es una referencia de, también estaba en la ley, pero esa parte es la que no pelaron. O sea, los judíos se enfocaron mucho a qué debo de hacer y lo hago, pero no se enfocaron a la expectativa que tenía Dios sobre cómo se tenían que acercar. Entonces, cuando dice la pregunta, ¿qué dice? Al principio del versículo 8, obviamente se refiere a la Escritura, ¿no? Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra predicada, la palabra del Evangelio. Ahora, ¿se dan cuenta que el Evangelio no es propiamente un Nuevo Testamento? O sea, el mensaje de la salvación no lo inventó Cristo. Todo lo que se predicaba venía del Antiguo Testamento. ¿O hay algo nuevo? Sí, por eso cuando te dicen que salgas y predique las buenas nuevas, o sea, ¿cuáles son? Que Cristo ya llegó, que Cristo ya estuvo aquí. Simplemente... Que el primer evangelista fue Noé, nos decían. ¿Noé? ¿Sí, no? Sí, predicó justicia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la justicia de Dios en el tiempo de Noé? Arrepiéntanse y van a entrar al arca. Pero nadie se arrepintió. Y por eso Dios cerró el arca y entonces dijeron, déjanos entrar, lo siento. Dios fue el que cerró el arca. Es lo mismo, nunca ha cambiado nada. Por eso cerca está la palabra. O sea que sí también fue un evangelio, ¿no? Fue sí. una buena nueva, ¿no? Así es. Entonces, les decía, cuando llega Nicodemo, y ya saben que él llega de noche, y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, y el Señor lo para en seco y le dice, necesitas nacer de nuevo, hipócrita, fariseo, incircunciso. No, bueno, yo le añadí esa última parte. Es la versión Manuel. La versión Manuel Vigena. Acuérdate que eso se extiende. Entonces, bueno, dice Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pero lo que me llama la atención es cómo Cristo le pone un alto en seco. Dice, ¿cómo entrará el vientre de mi madre? Ajá. Pero si lo leemos completo, más adelante el Señor le dice, ¿eres maestro y no lo sabes? Es como una cachetadota con guante blanco. O sea, se supone que tu labor es enseñar esto. Pero yo he escuchado muchos predicadores que dicen que Cristo enseñó una nueva doctrina del nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué le reclama a Nicodemo que debería saberlo? Porque realmente no hay nada nuevo. O sea, Cristo no trajo nada nuevo. Pero, o sea, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, ¿cómo era en realidad la salvación, pastor? Igual. Conforme a lo que veíamos, ¿no? A lo de Elías, ¿no? Que en realidad, pues prácticamente no llevó toda la ley. Pero él estaba puesta su fe en Dios, ¿no? Así es, en que la salvación iba a venir de él por misericordia. Eso significa invocar el nombre de Cristo. Y ellos no lo veían así, ellos lo veían literal, ¿no? Como venía la
la escritura, o así que la escritura escrita, ¿no? La escritura escrita. Entonces, cuando se escribe el libro de Hebreos, precisamente es por eso, porque los judíos de ese entonces, que se habían convertido a Cristo, se estaban regresando a las tradiciones de antes. Y por eso el capítulo 11 nos da un montón de ejemplos de gente que ellos conocían bien. O sea, ¿cómo creen que alcanzó su salvación Abraham? Dicen, no, son las obras, pero las obras no eran lo que lo salvó, eran las obras evidenciando una fe. Y por eso reitera, es la fe, no las obras. Pero por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Pregonero de justicia. A Job, pregonero de justicia. A Enoc, por eso, por la fe, Enoc caminó con Dios. Por la fe, y nos da un montón de ejemplos. Sí. Pero siempre nos dice, la fe, la fe, la fe, la fe. Siempre fue confiando en que la salvación iba a venir de Dios y no de sus obras justas. Eso es lo que los judíos del tiempo de Jesús habían perdido. Por eso se explica en el texto de Hebreos 11. Porque siempre ha sido igual. Por eso dice, está cerca la palabra. O sea, incluso Pablo se lo dice a los atenienses, ¿no? Dice, ciertamente él no está lejos, ¿verdad? Solamente basta que, pues, aceptes el regalo, que lo hables. Entonces, dice en el 9... Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Vámonos por partes. ¿Qué significa confesar? Expresar, hablar. Pero confesar no es hablar. Es una declaración. Por ahí va, por ahí va. Es la evidencia, ¿no? Es la evidencia de lo que nosotros creemos, ¿no? El confesar. ¿Se acuerdan que se usa en otros contextos, ¿no? La palabra confesar es cuando llevan a un delincuente detenido y le dicen... ¿Qué? Declara, no, es confiesa. Que entonces, ¿qué quieren decirle con esa palabra? ¿Por qué no le dice, dilo, háblalo? No, la palabra es confiesa. Hablar verdad, Entonces, la palabra confesar conlleva algunos puntos. Número 1, que es una verdad. ¿Dónde está esa verdad? Es una verdad interna. Al confesarla, lo hago público. Pues esa verdad interna que nos hace confesar es que somos pecadores. Cuando te das cuenta de ¿sí? lo que no haces o lo que haces y lo confiesas ante Dios, ya lo estamos externando. Entonces, confesar con la boca no es declararlo y no es hablarlo, es exponerlo como una verdad. O sea, si se dan cuenta, entonces el texto está hablando de ser íntegros. O sea, no se trata de decir, porque cualquiera puede decir, ¿verdad? Se trata de que si usamos la palabra confesar, significa que va a haber congruencia entre lo que hay dentro de ti y lo que muestras a los demás. ¿Qué es lo que tengo que mostrar? ¿Qué es lo que tengo que confesar? Que Jesús es el Señor. No un Señor, ¿verdad? El Señor. Y la palabra griega que se usó, ¿cuál es? Kyrios, que significa el Señor más alto o el Señor de señores. Entonces, se dan cuenta que esta primera parte habla de integridad, ¿no? Porque confesar conlleva eso. Kyrios con Y, ¿no? Sí. ¿Cuál es la primera nacional? La primera. ¿Cuál? Curios. Por eso también la Y a veces se pronuncia como U y también se puede escribir curios. Qué curioso. O sea, yo lo uso para que no se olvide más que nada el significado. Va a haber estudios o libros que les digan el curios, o otros va a decir Kyrios, pero porque es Y y eso a veces se pronuncia como U. Entonces dice en la segunda parte, y creyeres en tu corazón, o sea, obviamente sigue hablando de reiterar tu fe, creyeres en tu corazón, pero el corazón ¿qué involucra? Sentimientos. Ajá, un sentir, o sea, es un dominio propio, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Obviamente la obra de la cruz no tendría validez sin la resurrección. ¿Se acuerdan que también Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y somos dignos de lástima? Si Cristo no resucitó, pero como Cristo sí resucitó, nuestra fe está fundamentada. Nuestra fe no es vana. Entonces, el hecho de creer en la resurrección es lo que le da la firmeza a la doctrina de la cruz. Si no, entonces tendría razón Gamaliel, porque eso es lo que dijo Gamaliel. Ya se levantó antes otro, un tal Teudas, ¿se acuerdan?
Se dijo que era alguien, ese alguien se refería a un Mesías. Y cuando murió, sus discípulos se disgregaron y se acabó, ¿no? Entonces, creer en la resurrección hace que no se disgreguen, sino que al contrario, que sigan. Eso es lo que le da firmeza a la doctrina de la cruz. Son los cimientos. Así es. Y por eso es, si tú tienes claro en tu corazón la resurrección de Cristo, entonces tu confesión está completa. Porque tu vida es, obviamente, un reflejo de una conversión. Y se dan cuenta, el énfasis no está en el confesar propiamente. O sea, el hablar, me refiero a la acción de hablar, sino el énfasis está en la fe. Y vuelve a reiterar en el 10 que parece que vuelve a hablar de tener que, o sea, hablarlo, pero no, porque aquí vean las palabras que se usan. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Que no al ser justificados ya somos salvos? Pues sí, ¿no? Es la fe que nos trae justificación. Pero vean cómo hace un paralelismo. El corazón cree para justicia, pero con la boca se confiesa, y vuelve a usar la palabra, ahora es confesar, que va muy de la mano con declarar también. Confesar para salvación. Entonces vuelve a ser un texto que nos habla de integridad. O sea que aquí con los sentimientos estamos actuando por la justicia, y con la boca estamos expresando lo que es la salvación, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso usa la palabra confesión. ¿Por qué? Porque no se trata de repetir. Una persona que repite la oración de fe no está confesando nada, porque no era una verdad en su vida. Entonces el mensaje de la salvación se vuelve una verdad en mi vida, y el cambio es interno. Y es que la confesión es lo que tú hiciste, no lo que hizo él o aquel. Uh-huh. Eso es personal. Si el cambio fue en mí, entonces yo lo voy a manifestar. Sí, lo que nos decía, exponer a la luz, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, fíjense cómo comienza el versículo 11. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 11? Pues, ¿qué significa esa palabra? Pues. Una palabra Es una conexión que ejemplifica el versículo anterior. Así que si tomamos la interpretación de que la oración de fe es lo que trae salvación, el pues ya no tiene sentido. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Dónde estaba el énfasis? ¿En qué? En la confesión. No, al contrario. En la fe, ¿no? En la fe, porque precisamente el pues habla del que creyere. Entonces, es decir, deposité mi fe en Cristo. Eso me hizo tener un control en mi corazón, y ahora soy íntegro, lo confieso. ¿Por qué? Porque soy íntegro. Es una forma de decir, lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que hago, concuerda. O sea, así se refleja mi salvación. Porque aquel que puso esa fe, aquel que creyere, no va a ser avergonzado. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue la hora de la muerte y que te diga el Señor, ¿qué crees? Así no era, tenías que cumplir toda la ley. Te faltó la declaración de fe. Ups, no confesas, no hiciste tu oración de fe. No, por eso dice, el que creyere no será avergonzado. Es decir, no va a quedar en mal en esa hora de rendición de cuentas. Eso que exponiste ahorita es en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Uh-huh. Sí, es a una integridad. Porque tenemos dominio sobre nuestra mente, nuestras emociones, nuestra lengua. O sea, es una integridad de cómo formamos nuestras convicciones para evidenciar la fe. Se dice que el alma está en el corazón, o la representa el corazón, ¿no? Y el espíritu está en la mente. Uh-huh. El espíritu es lo que nos conecta con Dios, ¿verdad? Pero también la mente es parte del corazón, del alma. Dice en el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esta reiteración? Sí. Que la ha repetido a lo largo de toda la carta. Sí. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aquí ya empieza otra palabra importante. ¿Qué significa invocar? Solicitar, ¿no? ¿Llamar o solicitar? Llamar en el sentido de como una pizza. No, es como una llamada de auxilio, ¿no? Llamada de auxilio. Por ahí va.
¿No? ¿Alguna otra idea? Comunión, ¿no? No. No tiene que ver tanto con la comunión porque precisamente es habla de una necesidad de que esté. ¿Se acuerdan de esa película del Harry Potter? Es como un grito, ¿no? ¿Como un grito? No, más bien esa es la definición de gemir o clamor. Es el exponer la palabra de Dios, ¿no? Como, bueno, el creerlo, ¿no? Como cuando los exorcistas, ¿no? Que decían en el que invoca... Del que habla, decía, ¿no? Del que habla Pablo. Por ahí va, les decía de la película Harry Potter porque ahí se ve ese concepto. ¿Se acuerdan cómo se llama el villano? ¿Cómo se llama? No diga. Porque así dice de la película. ¿Por qué? ¿No vio la película? Sí, la vi. Es que, bueno, yo no las vi todas. Pero decían eso, ¿no? No, el que no debe ser nombrado. Porque lo invocas. El innombrable. Oye, ya entendí. No era nada personal, simplemente contestó primero y me sirvió de ejemplo. Entonces, muchos tienen la misma idea con Satanás. No digas ese nombre, porque si tú lo dices, lo invocas. Incluso, ¿sí? Sí, es invocar en voz alta. O sea, incluso hasta se tiene como dicho popular cuando no quieres ver a alguien. No lo invoques. O sea, ¿ya viste a fulanito? Ni lo invoques porque se te aparece. La palabra invocar, por lo tanto, consiste en una llamada con el deseo de la presencia de esa persona. Dice apelar a un poder superior para que le ayude. Es el pedir una manifestación, o sea, el pedir que esté presente. O sea, es importante esa palabra invocar. Dice que la escritura dice el que confíe en él no será defraudado. Ahí ponen como confiar, ¿no? ¿Saben cómo dice aquí en el original? Esa es la palabra de Dios para todos. Dice los que le invocan, la palabra es epikaleomai. Con K. Con K de kilo, epikaleomai. Aquí dice invocar al Espíritu Santo. Que esa palabra literalmente significa solicitar ayuda. Esa es una llamada de auxilio. ¿Sí? También se traduce como poner un nombre sobre otro. O sea, es decir, darle mayor prioridad. Entonces, por eso se llega a realizar eso, ¿no? De que invocamos el nombre de Jesús cuando hay una prueba o en este caso alguna manifestación contraria, ¿no? Que sobreponemos el nombre de Dios sobre aquello, ¿no? Así es. Y es que Bueno, el nombre de también Jesús. cuando se ven películas de terror o de todo eso, hacen invocaciones, que es llamado a los espíritus de ellos. Ajá. Entonces, también precisamente por eso algunos preguntan, ¿qué tiene de malo que yo vea películas de terror? Pues tiene todo de malo, por eso, por las invocaciones. Y inconscientemente uno repite, aunque no quieras. Recuerden que la estrategia de Satanás es precisamente ir opuesto a la forma de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que confiemos sin ver algo físico. El diablo quiere que confiemos en ver cosas físicas. Por eso va tanto en figuras idolátricas como en los mismos rituales, amuletos, todo lo que tenga que ver confiar en algo que vemos. Pero de la misma manera la idolatría se enfoca también en frases, palabras, las palabras mágicas, los rituales, porque son procesos que según dicen tienen poderes milagrosos. Por eso algunos dicen, ¿cuál es la forma correcta de hacer una liberación? Pregúntale su nombre. Después dile, no tienes parte ni suerte.
Y, o sea, porque es que así somos el ser humano. Salmo 23. Ah, sí, cítale el Salmo 23. Te falta la cruz y el agua bendita. No, eso ya no, ahora es la Biblia en la frente. Y el aceite. Y el aceite, sí, ya nos modernizamos. Sí, no puede faltar eso. Ajá. Dicen, ¿cómo? Pero tienen otros peores, ¿no? Sí. Ahora que sí se puede, pues con chofar, ¿no? Sí, el shofar, indispensable. Cuando tocas el shofar, los demonios tiemblan. Ajá. Los demonios se van aunque el pastor vaya a orar y no salgan, ¿va? Sí. Bueno, por si que no quedaba claro, estoy siendo sarcástico. Entonces no necesitamos de procesos tal cual, de palabras así rebuscadas o palabras estructuradas de una cierta manera. Por eso Pablo pues decía, en el nombre de Cristo vete, ya, ¿no? Y por eso quisieron los exorcistas copiar la forma, porque pensaron que era una liturgia, o sea, pensaron que era un protocolo específico. Se tiene que decir en el nombre de Jesús, como la palabra mágica, así como muchos cristianos hoy piensan eso. Pero precisamente la estrategia del diablo es que tú pongas tu fe en palabras específicas. Y por lo tanto, de ahí surgen las invocaciones. Una invocación es cuando dices palabras específicas para que se manifieste un ser espiritual. Entonces, cuando se hace una película, pues intentan hacerla lo más realista posible. Por lo tanto, investigan y si quieren hacer una película de manifestaciones de demonios, ¿a dónde van a consultar? Pues con los brujos, con los que andan en ese medio. Y les va a decir, pues mira, tú nada más repite esto. Y ahí va el menso productor de cine a hacer su invocación. Pero ¿qué tal con las mitologías? ¿Hay invocaciones también? En todo. Sí. Es la película de la princesa y el sapo, que dicen, ay, qué inocente. Está bien enchamucada esa película. La canción del Dumbo. La canción de Dumbo. Hay que están cantando las ánimas del terror. ¿Y qué más dice la canción? Que son engendro de Satanás, dice. La de Queen. ¿Cuál? La de Queen, la de... ¿Cómo se llama? La Rapsodia Bohemia. La Rapsodia Bohemia. Para nosotros una forma de invocar a Dios pues es la oración. No necesariamente, porque igual pueden hacer una persona una oración y realmente no están necesitando o pidiendo la presencia de Dios. Es la declaración del nombre de Cristo, ¿no? Hasta cierto punto. También una canción de Doors, ¿no? La que creo que se abre la puerta o así. Yo creo que es más un fácil montón. la invocación cuando tienes la necesidad de Dios, aunque no creas en Él. En ese momento tú dices, Dios mío, ayúdame. Bueno, si clamas es porque ya estás creyendo. Sí, por eso no, pero es que no crees. Más bien no lo conoces. Y ves Sí, pero Esa es la diferencia. Sí. Sí. porque igual también escucho gente que dice, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿a cuál Dios? Bueno, ahí sí hay gente que habla nada más por hablar, pero realmente no lo Tienes hace que por fe. decirlo 3 veces. Sí. La bendita Jesús. La de Beetlejuice. Entonces, el diablo sí usa eso. Por eso las películas de terror no se deben de, pues, Tomar a la ligera. sí, se tienen que ver con seriedad porque uno puede estar permitiendo invocaciones en la propia casa. De cuando hacen esas películas hasta dicen, vamos a traer al padrecito para que bendiga. Cuando hicieron la del Conjuro, así lo hicieron. Llevaron al padrecito para que los bendijera a todos. Y yo cuando lo veo se me hace tan absurdo. O sea, ¿cómo pides que vayan a bendecir cuando estás haciendo algo diabólico? O sea, es totalmente incongruente. Si me dijeran, oye, ven a bendecir la película de terror. No, lo hagas. Haz otra cosa. Pero así es la lógica del mundo. Ahí sí sería como tal que por el nombre de Belcebú están echando fuera demonios. Sí. Ahí sí sería, ¿no? Pues sí, a final de cuentas nada más están jugando ahí entre ellos, ¿no? Imagínense el exorcista con el chamuco. Oye, que te salgas y vuelve y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué te parece si le engañamos? Quédate callado un rato. Y al rato regresas. No se van. Pero pues obviamente engañan, ¿verdad? Satanás es padre de mentira y pues hacen creer como que sí de veras. Pero ahora, ese concepto de la invocación, ¿qué pasa si lo llevamos al otro lado? O sea, invocar el nombre de Dios, invocar al Padre. ¿Es válido? Obviamente, ¿verdad? Porque por eso nos lo está diciendo. Sí, los tres son uno. Si el invocar implica la necesidad de una presencia,
Entonces, o sea, también implica simplemente necesidad, o sea, el deseo, necesito que esté. Y por esa necesidad, Dios dice, él dice en la Escritura, que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, por eso es que si invocamos su nombre, si estamos necesitando de Él, si confiamos en Él, si buscamos que Él esté presente, entonces Él no va a ignorar. Él sí va a responder. Ajá. Y entonces se trata en quién estás confiando. A veces Dios dice que no. ¿Qué pasa cuando Dios te dice que no? ¿Dejas de confiar y buscas otro camino? Más bien sería buscar discernimiento, ¿no? Sí, pero muchos que realmente no conocen a Dios, Sí. si se van, ¿verdad? Dicen, no me respondió, busco otro lado. O no me dieron lo que yo quería. Y ahí Es eso. se demuestra interés, ¿no? Así es. Que no te dan lo que tú quieres. Entonces vas a ver si en qué iglesia sí te dan lo que quieres. Ujú. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? O sea, invocar, ¿en qué contexto lo está hablando? O sea, si es necesidad, ¿de qué necesidad particular nos habla el contexto? ¿Qué fe? No. Hablando de la fe. Está hablando de la fe, pero no es la necesidad. Salvación. Sí, la necesidad es de ser justificado delante del Padre. O sea, la salvación significa ser justificado delante del Padre. Ya estuvimos hablando todo al principio de este capítulo que algunos piensan que la salvación la pueden conseguir por guardar la ley, pero pues vimos que la finalidad es darse cuenta de que no podemos. O sea, somos incapaces de guardar toda la ley. Entonces, en ese contexto, veo mi necesidad de Dios y mi necesidad de invocarlo es para salvación. Entonces, por eso dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ujú. Pero es por lo mismo, por consecuencia de que yo ya conocí la ley, ya la ley me enseñó que yo no soy justo ante los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Invocar al nombre del Señor para que pueda yo tener salvación. Ujú. Así es. Ahora, por eso es que es importante conocer la definición de invocar, ¿verdad? Porque igual, o sea, cuando se lee a la ligera, pareciera que dicen, ¿qué significa invocar? Hablar. ¿Qué significa confesar? Hablar. Entonces, ¿qué esperas? entonces hablas la oración de fe y ya eres salvo. No lo debemos de tomar hacia la ligera. Cuando vemos los usos específicos de esta palabra, nos deja ver que hablan de un trasfondo interno y no solamente de una acción. Así que, entonces, dice en el 14, ¿cómo pues invocarán? Es decir, ¿cómo van a sentir la necesidad de llamar la presencia del Señor si no lo conocen, verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de una libertad que Dios está dando, ¿verdad? Está diciendo, ¿cómo me van a buscar si no me conocen? Ya cuando empieza a decir, no hay quien les predique, ya te está poniendo el ojo encima. Es lo que está diciendo. ¿Se acuerdan de este Isaías, ¿no? Que dice, ¿a quién mandaremos que vaya delante de nosotros? ¿Y qué contestó Isaías? Heme aquí, envíalo a él. Entonces, desde aquí ya se ve, ¿no? Hacia dónde quiere llegar el Señor. Pero también nos está hablando de una libertad. O sea, no pueden confiar en mí si no me conocen. Obviamente tengo que darme a conocer. Y es que aquí, por decirlo, nos ponen nos vamos al primer texto, ¿no? Que lo que decía Pablo, ¿sí? Que decía, dice, hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿no? Queremos la salvación hacia nuestros familiares, pero no vemos esto, ¿no? ¿Cómo pues invocarán el nombre en el cual no han creído? ¿Sí? Sí, ¿cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces la consecuencia de eso es, yo tengo que ir y predicarles para que ellos escuchen, conozcan y crean. No es ir, porque dice, con tu prójimo. O sea, el ir, o sea, más bien significa que no se trata de recorrer otro continente, ¿verdad? Tal vez es cruzar la calle, nada más. Sí. Ahora, también recuerden que estamos viendo el uso de las palabras, ¿cómo? O en tu propia casa. En la propia casa también.
Entonces la palabra que ahora vamos a ver es la palabra predicar, o sea, la que se usó ahí al final del 14, sin que haya quien les predique. La palabra predique es la palabra queruso, con K de kilo y con doble S, queruso con acento en la U. También se puede traducir como proclamar, también se traduce como pregonar, también como divulgar o publicar. ¿Proclamar qué? Proclamar, ¿qué más que pregonar? Pregonar, Divulgar o publicar. Todas estas palabras tienen un mismo énfasis en hablar fuerte. O sea, en dar a conocer. Entonces por eso dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les hable? No dice quién les hable, es quien publique, quien lo haga abiertamente público. ¿Y qué es lo que va a ser público? Lo que Dios hizo por ti. Empezando por ahí, ¿verdad? Dice, ¿y cómo predicarán? Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Dónde está escrito? Pues? En Isaías. Ah, yo voy a decir, pues aquí. 52:7. Lo acabamos de leer. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué bonito, ¿no? Bien bonito ese texto. Me recuerda rápida así una anécdota. Que hace algún tiempo sí yo fui invitado a una iglesia a hablar sobre simbología. Y pues hablábamos del tetragramatón, la estrella de 5 picos. Y entonces me preguntaban sobre los tenis Converse. Entonces pues yo les dije que esa marca en particular, o sea, no todas las estrellas son del diablo. No por la forma de estrella, sino por estar en el círculo, tener las líneas trazadas, tienen ciertas características. Pero los tenis Converse es una empresa que ha hecho ciertas declaraciones de consagración. O sea, que de alguna manera ha afirmado que sí tiene una intención encubierta. Entonces, pues yo les dije simplemente, pues usa otros, quítate de problemas, ¿verdad? Así ni tropiezas tú, ni haces tropezar a otros. Y ya. Por eso me tropezaba. ¿Sí? Eso es porque no se amarraba la agujeta, la mujer. Entonces, en aquellos entonces yo iba a tomar unos estudios con el pastor de esta congregación. El siguiente estudio que voy con él llega de una manera muy grosera y me siento, sube sus pies así, ¡paz! Encima del escritorio, así enfrente de mí, me pone aquí sus pies, traía sus Converse y me citó este texto: con estos mismos pies voy a predicar el evangelio. Y dice la palabra que qué hermosos son los pies de los que anuncian la salvación. Yo, sí, bien. Pero muchos se fueron de la iglesia porque él no se quiso quitar sus Converse. Pues el problema ahí es que él era el pastor. Y están dando una enseñanza en la cual quiere quitar el contenido por poner lo que él siente o lo que cree. Sí, hacerlo a su modo. Sí. Me iba a dar varios estudios en esa congregación, obviamente no me volvieron a hablar. No, me vetaron. Cuando se dio lo de demoniología y que atropellan a hermanos. Hablando de demonología, y afuera de la congregación atropellaron a un hermano. Una hermana. No fue tan grave, gracias a Dios, pero pues, ahí hablando de ese tema. Bueno, otro alboroto que se habló también y que se fue a la luz. Siempre algo pasa. Pero me acordaba de eso, que me dio mucha gracia de que el pastor sube sus piezotes a la mesa y me dice que no le importa que sean Converse porque va a ir a predicar el evangelio. En primera, yo creo que no era la forma, fue una forma muy grosera para confrontar. Yo en su lugar como pastor, pues me cambié de tenis y ya, sí. ¿Para qué hago tropezar a otros? ¿No? Además, ¿para qué me invitas si ya sabe cómo soy? Ya no me invite, pastor. y ya no me invitó. Bueno, dice, ¿cuál me quedé? ¿15? Bueno, 15, vamos con 16. Las buenas nuevas. 16.
mas no todos obedecieron al evangelio. Fíjense, aquí está hablando que es el evangelio, No todos obedecieron, tiempo pasado. No está hablando de un evangelio futuro. Está hablando del evangelio pasado. Pues Isaías dice, ¿qué dice? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ya vieron qué texto es ese? ¿La concordancia? ¿Cómo? ¿Es en la concordancia o cómo? No, o sea, ¿a qué texto está haciendo referencia? Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Yo lo tengo en 53. Es Isaías 53. Nada más. Así comienza el Isaías 53. Ya saben. Es cierto, qué increíble. ¿Se acuerdan el tema del capítulo 53 de Isaías, verdad? Sí se acuerdan, o sea, La Biblia es y él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y... Es el que le citan algunos judíos, ¿no? Y preguntan de quién está hablando. Ajá, exacto. Entonces, este texto de Isaías 53 habla de los padecimientos del Mesías, de Cristo, aunque los judíos le dan vueltas, ¿no? Tienen ciertos argumentos muy ambiguos. Dicen que no estaba hablando, que estaba hablando de Isaías mismo, y después de que mi siervo al que se refiere como el Mesías, realmente se refiere a Israel, y le dan vueltas. Pero pues es un texto mesiánico. Y obviamente lo que está escrito ahí se cumplió tal cual en los evangelios. Pero también he visto que el versículo 1 de Isaías 53 es el más deprimente de todos. Digo, para Isaías. Sí, porque a pesar de que habló, nadie lo... Sí, imagínense estar en el papel de Isaías. Isaías dice, heme aquí, yo publicaré el decreto. Y entonces dice el Señor, mira, diles lo que van a hacer con el Mesías. Ese Mesías que están esperando lo van a golpear, le van a quitar su hermosura para que lo deseemos, lo dejarán como gusano. O sea, todas esas expresiones que son muy fuertes. Todo lo que iban a hacer con el Mesías y lo van a matar. Y entonces yo me imagino a Isaías diciendo, Señor, cuando yo avise esto, ya no lo van a matar, ¿verdad? No, te estoy diciendo que sí va a pasar. Entonces, ¿quién creyó a mi anuncio? Entonces, ¿para qué predico? Bueno, y es que la mayoría de los profetas nadie les creyó, ¿sí? Ese es el problema. Al único que le creyeron fue a Jonás. Qué triste. Pero el pueblo de Dios no, si acaso. Pues sí, porque también es lo que le iba a comentar, es un tanto como lo de Noé, ¿no? Sí. También cuánto tiempo estuvo y al final no entró nadie. ¿Por qué cree que el Señor estaba ahí bien triste diciendo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Porque es un dolor, porque está diciendo, ¿de qué sirve que vaya y te hables si entonces vos estás tan duro que no entiendes? Y le está hablando a un pueblo. Entonces por eso le decía el Señor a Jerusalén, tu habitación será quedada desierta, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Isaías yo creo que estaba deprimido porque dice, les voy a decir, les voy a avisar lo que van a hacer con el Mesías y no va a cambiar nada. ¿Quién creyó al anuncio? Obviamente el hecho de profetizar no es para que cambien, es para que sepas que Dios tiene el control. Para que cuando maten al Mesías no le digan, el diablo lo logró. Como dice cierto personaje del Vaticano, el fracaso de Dios. El fracaso más grande de Dios. Estaba escrito porque Dios así lo iba a permitir. Entonces nunca fue un fracaso de Dios, fue la victoria de Dios en la cruz. Pero cuando no disiernes esto, o sea, Isaías 53 no fue escrito para cambiarlo, sino para entender que esta era la voluntad de Dios. Entonces Isaías estaba depre porque dice, ¿quién creyó el anuncio? Este es el Evangelio. El Evangelio que fue escrito 500, 600 años antes de Cristo. Por algo así. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otro texto mal interpretado. Porque, primero está mal traducido. A ver, chéquenle ahí si tienen otras versiones, a ver si lo ven diferente. Aquí dice, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Dice la Biblia, la palabra, en todo caso la fe surge de la proclamación y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo.
Sí, esas versiones están mejor. Porque si se dan cuenta, cambia la última parte, es lo más sobresaliente. Porque el oír, ¿sí? ¿Cómo dice? Dios habla y dice así, pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Da igual? Palabra de Dios. Te faltó esto, ¿no? Cuando alguien... Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Ajá, bueno, ahí sí está un poquito ya diferente. Pero lo que tienen en común estas traducciones es que cambiaron la palabra Dios por Cristo. Porque en el original no dice Dios. El texto original, ¿perdón? Dice Mesías. No, dice la palabra tal cual Christos, en griego. Aunque pudiéramos esperar al verlo así como la palabra de Dios, pues esperaríamos que dijera la palabra Theos, que significa Dios, pero en realidad dice la palabra Christos. Sí, la Jerusalén igual así dice. Dice, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Ahora, nada más hay un detalle que tal vez pasa desapercibido. Así que la fe, es decir, la convicción en el mensaje de la salvación viene a través de que alguien lo predique. Esa es la primera mitad, ¿verdad? Que diría la fe es por el oír. Eso no tenemos problema, ¿verdad? No, es lo que dice el contexto anterior. No puedo creer en quien no conozco. ¿Cómo lo conozco si no me predican? Y cuando me predican me genera fe. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es más importante. Dice, y el oír, algunos lo cambian en su entender. Pareciera que dijera, y el oír la palabra de Dios, pero no dice oír la palabra. Y el oír es por la palabra de Cristo. Tiene dos usos este texto. A ver, ¿cómo? No dice, le voy a decir cómo lo leen algunos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso no dice. La fe viene por el oír y el oír viene por Cristo. O sea que la capacidad de oír o de recibir el mensaje es algo que Cristo también te da. La palabra de Dios para todos, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Pero ahí está mal. Porque precisamente habla de que la fe viene por la palabra de Cristo, pero la capacidad de oír más bien. Ajá. Son dos partes. O sea que aquí también este se toma por medio de la predestinación. Ese es otro punto calvinista. Porque si Dios no te da el oír, no lo puedes tener. Fue lo que decía Cristo, ¿no? Que tiene oídos para oír, ¿verdad? Ajá. Pero ese oído espiritual nos lo da cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Pero si ya es el oír cuando ya Él dispuso que nosotros ya íbamos a seguirlo. Sí. Si nosotros disponemos nuestro corazón, si somos humildes, más bien ese es el punto, no es el decidir seguirlo, es el ser humildes, el reconocer nuestra necesidad de Dios. Entonces ahí es donde Dios nos da, es lo que yo les definía como la lucidez, para entender. Él afina nuestro oído. Sí, de alguna manera sí. El oír también puede ser, en cierta forma, del nuevo nacimiento. No, porque ahí no hay nuevo nacimiento. ¿No? O sea, el oír, del que tengo oídos para oír, es una característica del nuevo nacimiento, pero aquí no habla de eso. Aquí habla de una lucidez para recibir el mensaje y entonces poderlo aceptar o rechazar. Por eso dice lo espiritual, entiende lo espiritual, pero aquí está hablando de la fe que es exclusivamente las palabras de Cristo. O sea que por decirlo, aquí nos tenemos hambre, nos dan comida y se incrementa nuestra hambre, ¿no? Porque queremos seguir oyendo la palabra de Dios, pero viene por parte de Cristo. Así es. Les voy a dar la exégesis de este texto para que quede todavía más claro. Bueno, de esta segunda parte nada más, ¿verdad? La primera parte, la fe viene por el oír, eso ya está claro, ¿no? La segunda parte, la palabra oír, es la palabra acoe, que es lo referente al oído. Obviamente se refiere a la capacidad de recibir el mensaje. ¿Con K? Con K de kilo, acoe. Ajá. Puede ser oído o puede ser oír. Entonces,
el oír, después viene la palabra por, que sería la palabra griega dia. Es como escribir día, pero con acento en la A. Día. Significa medio o conducto o a través de. ¿Ya vamos bien? La siguiente palabra, la palabra no es, pareciera que pudiera ser la palabra logos, ¿no? Porque esa es la que se traduce normalmente como la palabra, pero aquí es la palabra rema. Ya, Ujú. eso me dijo. Entonces, habla de, esta palabra rema también significa asunto, significa palabra, significa declaración. Pero también significa orden, o sea, orden de mandato. Por la palabra de Cristo. Vamos a definir lo que es Cristo. Cristo ya se la sabe. ¿Qué es Cristo? Ungido. Entonces, cuando aplicamos esta exégesis nos damos cuenta que habla de la capacidad de oír, viene a través de la orden de Cristo. Porque, o sea, incluso en la traducción no está mal hecha, pero algunos lo entienden cambiándole. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios lo entienden como que el oír la palabra de Dios. Sí, ¿no? Y no. Y es que dice de Cristo, o sea, ahí puede La primera es de aplicarse Cristo. igual, pero hay que recordar que Cristo vino a mostrarnos el camino, entonces tenemos que aprender la palabra de él. Sí, Tenemos que tener en cuenta las comas, ¿no, pastor? claro. Ahí no hay comas. Bueno, aquí. Bueno, en la traducción, ¿verdad? Porque el original no existen las comas. Sí, en la traducción. Ajá. Dice en el 18, pero digo, ¿no han oído? Traducción mexicana moderna, pero no les cayó el 20. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes ellos? De los que predican. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es decir, ¿que no evangelizaron a los israelitas? Si para ellos fue el evangelismo primario. Sí. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Otro mal entendimiento con este texto. Es que esto de tomar versículos aislados crea un montón de malas interpretaciones. La mayoría de las malas interpretaciones es por esto. Toman un texto, lo descontextualizan y entonces le dan una interpretación aislada. Sí, como los que hemos visto antes. Cuando este texto lo descontextualizamos, dice, ¿ya ven cómo fue un juicio de Dios? Porque Dios nos llevó a celos. Pero cuando Dios está hablando algo, no está diciendo necesariamente un juicio, a menos que el contexto lo diga. Está diciendo, está avisando lo que va a pasar. Sí, por eso es que ellos están celosos, pero de nosotros que Sí. no éramos pueblo. Así ¿Sabes es. a quién me recordó ahorita? A su sobrino, ¿verdad? Sí, igual. Que de repente entiende algo y se ve luego Cuando llega el entendimiento, que dice, caray, esto no lo había visto. Y es que es bien interesante porque hay un ejemplo que, ¿se acuerdan que en un tiempo de hambre que llegó a tal grado el pueblo que cometía canibalismo? Algunos dicen, pero ¿por qué Dios los mandó a comer bebés? No, Dios no los mandó, simplemente está narrando algo que ocurrió. No era la voluntad de Dios, pero pasó. Entonces, hay cosas que están escritas, no porque Dios esté ordenando que pasen, sino porque Dios está avisando. En este caso, era algo más profético,
porque era algo que iba a pasar y no por eso es que Dios los estuviera provocando a celos como tal. Aquí viene más fuerte. Ajá. Dice, os volveré celosos de una que no es nación, contra una nación estúpida os enfureceré. Ay. Eso estuvo muy Bueno, fuerte. pues puede ser Demasiado fuerte. contra una nación en tinieblas. ¿Sabes? Mejor dejémoslo como Gálata, ¿no? Como Gálata insensato. Entonces, ¿qué es lo que Moisés dijo? Yo os provocaré a celos, pero no está diciendo que Dios haya querido sembrar esos celos. Ajá. Sino que es la que Dios iba a utilizar, el hecho de que se iban a encelar. Con un pueblo que no es pueblo. Y con pueblo insensato, ahí está el insensato, el Gálata insensato. Os provocaré a ira. Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y recuerden que todo esto tiene un contexto de que la carta a los romanos era una iglesia donde peleaban por el elitismo entre judíos y romanos. Entonces está diciendo, estamos iguales. Además, los judíos ahora se pueden sentir celosos porque Dios quería ver si de esa manera que Él no propició, pero que de alguna manera le iba a usar como herramienta, si los llevaba a celos y así se volvían a Él. Está diciendo, ¿no me haces caso? Estos sí me hacen caso. Estos ni me buscaban, pero cuando se les presentó el evangelio, ellos dijeron, sí voy. Ajá, eso es lo que quiere decir. Dice, ni siquiera preguntaban por mí, pero son recibidos. Dice el 21, pero acerca de Israel dice, fíjense lo que dice específicamente del pueblo de Israel. Todo el día, ¿qué significa la palabra día? Siempre. Aquí en esta expresión no importa la palabra griega que se escribió, importa la palabra hebrea, que es la que era de su cultura. ¿Cómo se dice día en hebreo? ¿Pero cómo se dice en hebreo? Yom. Como yomi. Yom. Acuérdense del Yom Kippur. La palabra Yom, que es la palabra día, estamos hablando de etapas, de propósitos o de procesos. Entonces, por eso dice, todo el día extendí mis manos. Ahora, cuando habla de extender las manos, ¿a qué tipo de extender las manos? Que siempre estuvo en misericordia con ellos, ¿no? Pero, sí, o sea, ¿qué quiere dar a entender con extender las manos? ¿Cómo se llama? Es que es muy diferente el extender las manos a lo lateral y hacia el frente, ¿no? Hacia el frente es de dar, de proveer, ¿no? Pero dice, cuando dice mis manos, ya habla de una intención más específica. Que todo el día les estuvo proveyendo. Es como lo que dicen mis polluelos, ¿no? Sí, extender las manos hacia Él habla de recibir, o sea, de recibirlos, de comunión. Es decir, aquí estoy, Vengan. como el abrazo, es una expresión de abrazo. Vénganse, mis niños, vénganse. No quiero. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa contradictor? Que te lleva a la contra. ¿No tienen hijos así? Dicen, no, yo no. Sí, un rechazo. ¿Dónde están mis hijos contradictores? Ahí la hacen. Venme aquí. Heme aquí. Digo, si siguen despiertos. No, ya se echaron un sueño. Ya se echaron su siesta, ¿verdad? Ay, ¿cómo ven este capítulo 10? El capítulo 10 se acabó, igual que la clase. Entonces logramos terminar el capítulo 10, que hablaba de la importancia del evangelismo, ¿verdad? Y del trasfondo del mensaje de salvación. Entonces termina hablando de un pueblo que no quiso recibir la gracia. Pero sin embargo, aún dentro del pueblo hay un remanente. Aquí dice, termina diciendo, si todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Sí, dice rebelde, ¿verdad? Nada más. Entonces, no significa que Dios ya no va a tratar con su pueblo. Significa que es una generalidad. O sea, en general, el pueblo judío, que es el que tenía que haberle recibido, resultó que no lo recibió.
pero no quiere decir que sea solamente una división tajante, porque entonces los mismos apóstoles no hubieran sido recibidos, porque ellos eran del pueblo judío. Entonces hay un remanente, y cuál es ese remanente lo veremos dentro de 8 días. Así que por hoy terminamos. A ver si viene el remanente. Así se llama la congregación de los pobres, remanente de Cristo. Bueno, me despido a los hermanos que están en línea. Dejen su like antes de irse y compartan este video. Y si Dios nos presta vida, dentro de 8 días continuaremos con estos estudios.